Hola a todos, sean muy bienvenidos al canal y en este video vamos a continuar con la parte 2 de Tinkerbell, donde vamos a estar tejiendo el cabello y el vestido. Vamos a estar utilizando hilo de color amarillo para comenzar a realizar el cabello. Y vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Vuelta 2. En esta vuelta vamos a trabajar con 7 aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Al finalizar la ronda tendremos que tener un total de 14 puntos. Y recuerden siempre marcar el primer punto para no perderse. En la vuelta 3 trabajaremos con la secuencia de un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la debemos repetir 7 veces y al finalizar nos quedarán 21 puntos. Vuelta 4. En esta vuelta lo que vamos a hacer es equilibrar el tejido para que quede más redondito. Vamos a hacer un punto bajo, lo marcamos y en el siguiente un aumento. Luego vamos a continuar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al finalizar nos va a quedar un punto en el cual debemos realizar un punto bajo. Aquí terminé la secuencia y este es el punto que queda. En ese punto debemos hacer un punto bajo. Quitamos el marcador y continuamos con la vuelta 5. En esta vuelta la secuencia será de 3 puntos bajos y un aumento. Tenemos que repetirla 7 veces y al finalizar nos quedarán 35 puntos. En la vuelta 6 vamos nuevamente a equilibrar el tejido, por lo que vamos a hacer 2 puntos bajos, marcamos el primero y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Luego continuaremos con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al finalizar nos quedarán 2 puntos en los cuales tenemos que tejer un punto bajo en cada punto. Aquí terminé la secuencia y estos son los 2 puntos que sobran. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Terminada esta ronda nos tienen que quedar 42 puntos. Quitamos el marcador y vamos a continuar desde la vuelta 7 a la vuelta 12 trabajando con puntos sobre puntos. Realizaremos un total de 6 rondas y al término de cada ronda nos deben quedar 42 puntos. Terminada la vuelta 12, vamos a tejer la vuelta 13, la cual es la última vuelta. Vamos a realizar 16 puntos bajos. Terminados los 16 puntos, debemos realizar 5 mechones. Vamos a comenzar con el primer mechoncito subiendo 7 cadenas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y vamos a tejer de vuelta. Nos saltamos esta cadenita
y acá en la segunda vamos a hacer un punto deslizado. Nos saltamos a la siguiente cadena, otro punto deslizado, en el siguiente un punto bajo, tomamos lazada, en la siguiente un medio punto alto, tomamos lazada, en la siguiente cadena un punto alto. Ahora vamos a tomar doble lazada y en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto doble. Pasamos por 2 y por 2. Ahora nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a realizar un punto deslizado. Y así es como se forma el primer mechoncito. Para el segundo mechoncito vamos a subir 8 cadenas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tejemos de vuelta saltándonos la primera cadena y en la segunda un punto deslizado. En la siguiente cadena otro punto deslizado. Siguiente un punto bajo. Tomamos lazada y en la siguiente un medio punto alto, nuevamente lazada, siguiente un punto alto, vamos a tomar doble lazada y en la siguiente cadena un punto alto doble, pasando por 2 y por 2 y en la última cadena nuevamente un punto alto doble. Luego nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente un punto deslizado. Y ya tendríamos listo el segundo mechoncito. Para realizar el tercer mechoncito subiremos 6 cadenas y nos vamos a devolver tejiendo 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y en el siguiente espacio 2. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo, tomamos lazada, siguiente cadena, un medio punto alto y en la última cadenita vamos a hacer un punto alto. Luego nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente deslizamos. Para el cuarto mechón vamos a subir 6 cadenas y nos vamos a devolver tejiendo 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. En el siguiente espacio un punto bajo, tomamos lazada, siguiente, un medio punto alto y en el último espacio vamos a hacer un punto alto. Luego nos saltamos un espacio y en el siguiente deslizamos. Y para el último mechoncito vamos a subir con 5 cadenas y nos vamos a devolver tejiendo 2 puntos deslizados. Tenemos 1, 2, en el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo y en el último espacio vamos a hacer un medio punto alto. Luego nos saltamos un espacio y en el siguiente deslizamos y así es como tendríamos listos los 5 mechoncitos. Y para terminar esta vuelta vamos a realizar 16 puntos bajos. Listo, y así es como nos debe quedar. Y ahora debemos cortar la hebra. Yo en mi caso voy a cortar la hebra y ocultarla, ya que voy a pegar con silicona a la cabeza. En caso de que quieran coserla, tendrán que dejar una hebra mucho más larga.
Lo que vamos a hacer ahora es colocar el cabello en la cabecita para ver que todo calce correctamente. Pero aún no peguen el cabello, ya que todavía nos falta realizar el moño. Para realizar el moño vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña y cerraremos. En la vuelta 2 vamos a realizar 6 aumentos, que son 2 puntos bajos en un mismo punto. Recuerden marcar el primer punto para no perderse, y al término de esta vuelta tendremos que tener un total de 12 puntos. Vuelta 3. En esta vuelta vamos a trabajar con un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al término nos tienen que quedar 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a trabajar con 2 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta y al terminar tendremos que tener un total de 24 puntos. Vuelta 5. En esta vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 6 veces y al terminar nos quedarán 30 puntos. Desde la vuelta 6 a la vuelta 8 trabajaremos con puntos sobre puntos y al término de cada ronda tenemos que tener 30 puntos. Terminada la vuelta 8 vamos a cortar una hebra larga para poder coser a la otra parte del cabello. Y ahora con aguja lanera vamos a coser. Miren, desde la última vuelta que hicimos vamos a contar 3 vueltas hacia arriba y en esa vuelta, que es la vuelta 9, vamos a posicionar el moño para coserlo. Cuando lo tengamos bien posicionado vamos a comenzar a coser. No cosan por completo, deben dejar un pequeño espacio para después poder rellenar. Aquí dejé este espacio para poder rellenar. Una vez que tengamos el relleno suficiente, terminaremos de coser. Y tendríamos terminado el cabello, así es como debe quedar. Lo que vamos a hacer ahora es pegar el cabello. Aquí tenemos las 3 piezas que llevamos hasta el momento. La cabeza les sugiero dejarla removible, pero si quieren pegarla, la pueden pegar al final del video, ya que antes debemos colocar el vestido. Vamos a acomodar muy bien el cabello para poder pegar. Una vez pegado todo el cabello, nos queda por pegar los mechoncitos, los cuales vamos a ir pegando de uno en uno para acomodarlos muy bien.
Y así es como nos debe quedar. Y ahora vamos a realizar con hilo de color piel las orejitas. En un anillo mágico vamos a subir una cadena y vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a subir una cadena y en estas dos barritas que se forman acá vamos a hacer un punto deslizado. Y terminaremos con un punto bajo. Ahora vamos a tirar de la hebra más pequeña y cerraremos. Y debemos cortar la hebra. Y así es como nos debe quedar. Y debemos realizar 2 orejitas exactamente iguales. Vamos a coser o pegar las orejitas justo al costado de los ojos entre la vuelta 14 y la vuelta 15. En mi caso pegué las orejitas con silicona y así es como se ve. Con hilo de color verde claro vamos a realizar el vestido y debemos subir 23 cadenas. Terminadas las 23 cadenas, vamos a tejer de vuelta. Desde la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tomar lazada y vamos a realizar un punto alto. Ahora vamos a tomar doble lazada y en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto doble. Nuevamente doble lazada y en el siguiente espacio un punto alto doble. Tomamos lazada y en el siguiente espacio un punto alto. Y continuamos con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Tomamos lazada en el siguiente espacio, un punto alto. Tomamos doble lazada y vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Tenemos 1 y 2. Tomamos lazada en el siguiente espacio, un punto alto. Y continuamos con 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así es como va quedando lo que formamos acá en la parte de arriba del vestido. Y vamos a continuar tejiendo por la parte de abajo del tejido y para eso debemos subir una cadena y nos vamos a saltar a la fila de acá abajo y en este primer punto vamos a hacer un punto bajo, siguiente punto, un punto bajo y así vamos a continuar durante toda esta fila realizando puntos sobre puntos y al finalizar esta fila nos tendrán que quedar 22 puntos bajos. Listo, terminé los 22 puntos y así va quedando. Ahora vamos a unir para formar un círculo. Nos vamos a ir acá al primer punto que realizamos y vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como se forma nuestro círculo. Luego subimos una cadena y en ese mismo punto realizamos un punto bajo. Y lo vamos a marcar porque este será nuestro punto de inicio. Esta correspondería a la vuelta 3
en la que vamos a trabajar con puntos sobre puntos y al finalizar nos deben quedar 22 puntos bajos. Vuelta 4. En esta vuelta vamos a quitar el marcador y en ese punto vamos a hacer un punto deslizado. Subiremos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y este punto lo deben marcar. Y vamos a realizar 5 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos. 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar una disminución y continuaremos con 8 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y vamos a continuar con una disminución. Y finalizaremos con 5 puntos bajos. Al terminar esta ronda nos deben quedar 20 puntos. Vuelta 5. Vamos a quitar el marcador y en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Subiremos una cadena y en ese mismo punto un punto bajo. Y continuaremos realizando puntos sobre puntos alrededor de toda la vuelta, por lo que al finalizar tendremos que tener un total de 20 puntos. Terminada la vuelta 5, nos vamos al primer punto y realizamos un punto deslizado. Y ahora vamos a comenzar a hacer la base para las hojitas subiendo 8 cadenas. Y nos vamos a devolver tejiendo desde la segunda cadenita. Nos saltamos la primera y acá en la segunda vamos a realizar punto bajo, siguiente cadena, punto bajo. Y así vamos a trabajar hasta llegar a la última cadena. Realizaremos un total de 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente realizaremos un punto deslizado. Y tendríamos la primera base para las hojitas. Y ahora en el siguiente punto vamos a realizar otro punto deslizado y subiremos 8 cadenas. Y repetiremos nuevamente la secuencia, nos saltamos una cadena y en el siguiente un punto bajo y así hasta llegar a la última cadena. Nos tienen que quedar un total de 7 puntos bajos. Y aquí nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente espacio otro punto deslizado y volvemos a repetir la secuencia subiendo 8 cadenas. Y nos devolvemos tejiendo 7 puntos bajos. Esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta. Terminada la última fila de puntos bajos, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a realizar un punto deslizado.
Y así es como nos tiene que quedar. Nos tienen que quedar 7 filas de puntos bajos. Y así es como va quedando hasta el momento. Vamos a comenzar a realizar las hojas y para eso nos vamos a ir al primer punto de la fila que tenemos acá. En este punto que se encuentra justo en la base, vamos a realizar un punto bajo. Tomamos lazada y en el siguiente punto un medio punto alto. Tomamos lazada nuevamente, en el siguiente punto un punto alto. Tomaremos doble lazada y en el siguiente punto un punto alto doble. Tomamos nuevamente lazada, en el siguiente punto un punto alto, lazada nuevamente, en el siguiente punto un medio punto alto y en el último punto que nos queda realizaremos un punto bajo. Y ahora para realizar la punta de la hoja nos vamos a ir a esta cadenita que se encuentra justo acá arriba, esta que se ve acá, y realizaremos un punto bajo. Subiremos una cadena y en estas dos barritas que se forman acá vamos a realizar un punto deslizado y en la misma cadena vamos a realizar otro punto bajo y así es como nos debe quedar. Y ahora de este lado vamos a repetir lo mismo que en el lado contrario, trabajando de forma espejo. Continuamos con un punto bajo, lazada, medio punto alto, lazada, un punto alto. En el siguiente espacio un punto alto doble. Tomamos lazada, en el siguiente espacio un punto alto. Lazada, siguiente espacio, un medio punto alto y finalizamos con un punto bajo. Y así es como iremos formando las hojitas, así nos debe quedar. Y a continuación vamos a realizar un punto deslizado justo en medio. Y nos saltaremos a la siguiente fila de puntos bajos, nos vamos al primer punto y volvemos a repetir la secuencia, un punto bajo, siguiente espacio, un medio punto alto, tomamos lazada y realizamos un punto alto, en el siguiente espacio, doble punto alto, tomamos lazada, siguiente espacio, un punto alto, siguiente espacio, un medio punto alto y finalizamos con un punto bajo. Y ahora nos iremos a esta cadenita, esta que se encuentra acá arriba, y vamos a realizar un punto bajo. Subimos una cadena y en estas barritas que se forman acá vamos a hacer un punto deslizado. Y nuevamente en la misma cadena vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo, siguiente punto un medio punto alto, tomamos lazada, un punto alto, doble lazada, un punto alto doble, en el siguiente espacio un punto alto, siguiente espacio un medio punto alto y en el último terminamos con un punto bajo. Luego nos vamos justo al medio y vamos a realizar un punto deslizado y tendríamos lista la segunda hojita.
Y continuamos realizando esta secuencia durante todas las filas de puntos bajos que realizamos. Terminada la última hojita, nos vamos a ir acá al medio y vamos a realizar un punto deslizado. Subiremos una cadena y vamos a cortar y ocultar la hebra sobrante. Y así es como nos tiene que quedar. Tendremos que tener un total de 7 hojitas. Y ahora, con hilo de color verde oscuro, trabajaremos en la parte del cuerpo donde dejamos las hebras libres, que sería la vuelta 24. Vamos a añadir el hilo y trabajaremos 2 vueltas con puntos bajos. Vamos a realizar puntos sobre puntos y al terminar cada vuelta nos deben quedar un total de 20 puntos. Terminadas las 2 vueltas, vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a tomar lazada y en el primer punto de la vuelta 3 vamos a realizar 3 puntos altos en el mismo punto. Ahora vamos a subir 2 cadenas y en estas 2 barritas que se forman acá vamos a realizar un punto deslizado y nuevamente vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo espacio. Terminada esta secuencia, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente realizaremos punto deslizado. Y así es como debe quedar esta hojita. Y nuevamente repetimos la secuencia tomando lazada, nos vamos a saltar un punto y en el siguiente realizaremos 3 puntos altos. Toda esta secuencia va en un mismo punto. Subimos 2 cadenas y nos vamos a estas 2 barritas que se forman abajo y realizamos punto deslizado. Y nuevamente realizaremos 3 puntos altos, todo en el mismo espacio. Y aquí nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente deslizamos. Nuevamente tomamos lazada, nos saltamos un espacio y en el siguiente volvemos a repetir la secuencia y así trabajaremos durante toda esta vuelta. Terminada la última hojita, nos saltamos un espacio y en el siguiente deslizamos, subimos una cadena y vamos a cortar y ocultar la hebra sobrante. Y así es como nos debe quedar. Tenemos que tener un total de 5 hojitas. Y ahora tendremos que poner el vestido por la parte de arriba. Por eso les dije que no pegaran la cabeza antes. Después de colocar el vestido pueden pegar si es que lo desean. O lo pueden dejar de la misma manera que lo hice yo, con la cabeza removible. Ahora vamos a añadir la cabeza
y terminar de acomodar las hojitas. Y hasta aquí llegó el video, es todo por hoy, espero te haya gustado mucho y si es así, dale like, comparte para que así este tutorial pueda llegar a muchas más personitas. La tercera parte te la dejaré por acá arribita o la puedes buscar en la cajita de informaciones. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video.